Muy buenos días, muy buenos días. Gracias una vez más por estar con nosotros en este domingo 31 de octubre. Es el último domingo del mes de octubre y vamos a continuar con nuestra serie en los estudios en cuanto a los ángeles. En el último estudio que checamos, que tuvimos, estudiamos la acción y la actividad de estos seres espirituales en el Antiguo Testamento. Y notábamos varias cosas que hacen. No solamente proteger, no solamente guiar. Muchas veces tomaban venganza y hacían la justicia de Dios, y en algunas otras ocasiones llegaron a alimentar a los profetas de Dios. Una labor increíble que hicieron ellos en el Antiguo Testamento, y tenían unas misiones, como yo las llamo, misiones especiales. En este domingo vamos a continuar con este estudio, pero esta vez lo vamos a hacer en el Nuevo Testamento. Vamos a leer la actividad de los ángeles que hay en el Nuevo Testamento, pero especialmente en la vida de Jesús. Sí, es increíble. Muchos de nosotros hemos leído la vida de Jesús, de su nacimiento, muerte, resurrección, pero no ponemos atención a los detalles de toda la gran actividad que hubo de estos seres espirituales que Dios ordenó que estuvieran presentes, porque Jesús nació como hombre. Y sí, yo diría que uno de los eventos más importantes en toda la humanidad, sin duda alguna, tuvo que ser el nacimiento de Jesús. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque es uno de los eventos más importantes en toda la historia. Bueno, debes entender esto. Imagínate, el creador del universo, del cielo y de la tierra, de las estrellas, de todo lo que hay allá afuera, y de este planeta, el creador de lo visible y de lo invisible, decide hacerse hombre. Y deja su deidad en el cielo, su trono y su potestad. Y decide hacerse hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo decidió así. Él sabía muy bien que tenía que mandar a su Hijo a la cruz a morir por el pecado de toda la humanidad y para salvarnos de la muerte, del pecado y del infierno. Y así fue. Y desde el momento que Dios tomó esa decisión de mandar a su Hijo que naciera como hombre, créeme que Satanás nunca estuvo de acuerdo. Y buscó la manera de destruir a Jesús. No nada más desde el momento que nació, desde antes quiso destruir toda la línea de donde venía el Señor. E imagínate, si así estuvo desde un principio, ¿qué pasó durante la vida de Jesús? Y vamos a notar que en toda la vida de Jesús, desde el momento que nace, hasta el momento que muere, al momento que llega al cielo y al momento que va a regresar por segunda vez, los ángeles están presentes constantemente en su vida. Y es importante mencionar por qué Dios permite la ayuda de esos seres espirituales. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque es muy bonito, es muy interesante ver la vida de Jesús y cómo también los ángeles le servían. Vamos a hacer esto, vamos a leer unos pasajes muy interesantes y vamos a ver que los ángeles no solamente estaban presentes en el nacimiento de Jesús, estuvieron presentes en su ministerio. Sí, en toda su vida de Jesús constantemente vas a ver a los ángeles trabajando. ¿Te acuerdas el reto que tuvo cuando fue al desierto y fue tentado por 40 días? Dice el pasaje, después de los 40 días y cuando vence la tentación, los ángeles llegaron y le sirvieron. Y no solo eso, también los ángeles estuvieron en su sufrimiento, estuvieron presentes. ¿Te acuerdas la noche que lo arrestaron? Y se va al huerto de Getsemaní y se postra de rodillas y empieza a orar. Dice el pasaje que empezó a caerle sudor y las gotas de sudor parecían gotas de sangre, porque en ese momento Dios le estaba poniendo encima, le estaba cargando todos tus pecados, todos los errores que has cometido en tu vida, los asesinatos, las violaciones, todos los pecados de la humanidad le cayeron encima a Jesús y Él, esa noche, en su oración le dice, Señor, si es posible, líbrame de ese trago amargo. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Señor, si se puede, líbrame de esta. Líbrame de la cruz. Pero no fue así. Y dice el pasaje que Jesús dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y en ese momento dice la Escritura que baja un ángel a fortalecerlo. ¡Wow! Y no solo eso. Cuando Jesús muere y lo llevan a la tumba, el domingo resucita. Y en el momento de su resurrección, dice el pasaje que las mujeres van a buscarlo a la tumba para poner los óleos santos y los aceites
Y cuando llegan, se encuentran a dos hombres. Y estos dos hombres están ahí y son dos ángeles. Y les preguntan a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí porque resucitó. Vayan a decirle a los discípulos. Y salen corriendo y le cuentan a los discípulos. Pero no solo ahí termina esto. El libro de los Hechos nos habla de cuando Jesús asciende al cielo. Los discípulos, los apóstoles están viéndolo cómo está ascendiendo. Y al verlo ascender entre las nubes, hay dos hombres una vez más que les dicen, hombres de Galileos, ¿por qué voltean al cielo y se portan de esa manera? ¿Por qué están así? Ese mismo que ascendió al cielo va a regresar de la misma manera. Y Jesús va a regresar por segunda vez a ese mismo lugar donde está. Y por si fuera poco, la palabra nos dice que Jesús cuando regrese por segunda vez, en el Evangelio de Mateo, es Mateo 24, Mateo 16, dice que va a regresar y va a regresar con todos los ángeles con él a traer venganza, a traer justicia a la tierra, a hacer justicia de toda la maldad que va a haber. Y créeme que es como una fotografía, una imagen increíble, el ver a Jesús en un caballo blanco, montado con autoridad y poder y con millones de ángeles detrás de él, listos para venir a hacer justicia a la tierra en su segunda venida. ¿Y qué evento va a ser? ¡Qué evento tan precioso! Porque tú y yo como la iglesia, dice la Escritura, que vamos a regresar con él. ¡Wow! Pero ¿sabes qué? Viene acompañado de millones de ángeles. Vamos a entrar en la clase porque no vamos a tocar todos los pasajes que quiero porque son muchos, pero voy a tocar los muy importantes que te van a revelar cosas preciosas de cómo es que Dios ocupa a los ángeles y quiénes son. ¿Ok? Ahí donde estás, vamos a hacer una oración antes de comenzar porque eso va a estar precioso y sé que te va a edificar a ti y a todos aquellos que escuchen el estudio y especialmente aquellos con los cuales tú lo vas a compartir. ¿Ok? Ahí donde estás, ora conmigo. Padre, te damos gracias por este domingo y por la oportunidad que nos das de meditar tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque es viva y tiene autoridad y poder, y nos edifica y nos fortalece. Permítenos seguir creciendo, Señor, en tu conocimiento y en tu gracia, y bendice este momento, e instrúyenos, Padre, para conocerte mejor. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Ok, rápidamente vamos a ver qué pasó en la vida de Jesús, en su nacimiento. Es más, desde antes de que naciera. Es muy bonita la historia de Jesús. Y créeme que ya viene la Navidad. Y durante ese tiempo de la Navidad, antes de su nacimiento, en el cielo hubo mucha actividad. Imagínate, los ángeles no entienden esto. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Si los ángeles no conocen el pecado. Bueno, los ángeles caídos sí lo conocen, pero los ángeles que se quedaron con Dios no conocen la maldad, no conocen el pecado porque nunca lo han experimentado, nunca lo han hecho. Y ven a su Creador hacerse hombre. Pero antes de eso, observa qué pasó, cómo Dios empieza a preparar el camino antes de la venida de su Hijo. Y manda un ángel especial. Y la historia es esta. Vamos a leer esto y vamos a encontrar en Lucas capítulo 1. Va a ser del versículo 26 al 38. Y voy a leer de la Biblia, de la Nueva Versión Internacional, porque me gusta la traducción, la dejó muy bien. Y dice lo siguiente, este es el nacimiento de Jesús rápidamente. Dice, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María y el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú has recibido favor de Dios, el Señor está contigo. Y ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? Imagínate. Vamos a regresarnos para ver qué está pasando aquí. Dice aquí el pasaje que a los 6 meses, ¿a los 6 meses de qué? Bueno, 6 meses antes, el ángel Gabriel vino a visitar, si lees el capítulo 1 desde el principio, el ángel Gabriel vino a visitar a la prima de María que se llamaba Elizabeth. Ella era estéril, no podía tener hijos. Y le dijo lo siguiente, ¿sabes qué, Elizabeth? Vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo. Y a tu hijo le vas a poner por nombre Juan, que es Juan el Bautista. Si María y Elizabeth eran primas, entonces lo que es Jesús y Juan el Bautista eran primos, eran familia.
Y aquí vemos que el ángel dice que viene 6 meses. ¿A los 6 meses de qué? A los 6 meses de que visitó primero a Elizabeth, llega 6 meses después con María a hablar con ella. Jesús o Juan de Bautista es 6 meses mayor que Jesús. Pero aquí vemos algo interesante. Quiero que pongas atención en esto. Que dice que a los 6 meses Dios envió. Dios es el que los manda. Dios es el que le da la orden a los ángeles a hacer su trabajo y su misión. Créeme, los ángeles no trabajan por sí mismos porque no hacen lo que ellos quieren. Ellos trabajan bajo la orden de Dios. Y algo que me llama mucho la atención es de que muchas veces la gente confía más en los seres espirituales, en los ángeles, arcángeles, y se encomiendan a ellos y les piden: Miguel Ángel, ayúdame, Gabriel, Rafael, Yuriel, todo el mundo, y le hablan a todos los ángeles del cielo. Pero no es así. Ellos no pueden hacer nada por ti si la orden no viene de Dios. Por eso es importante conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Él, sabiendo quién eres, antes de que tú pidas las cosas, Él ya las conoce, y créeme que te va a ayudar. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a analizar este pasaje, porque hay otro detalle muy importante que muchos pierden y no lo ven. Y dice así, que a los 6 meses Dios envió el ángel Gabriel. Espérate. En la Biblia hay ángeles por todos lados. Muchos, se habla de muchos ángeles. Pero solamente hay 2 que se conocen por nombre. Y uno de ellos es Gabriel. Y el otro es Miguel. Nada más. No hay otros nombres que se den en la Biblia para otros ángeles. Son los únicos dos nombres que conocemos en la Biblia que han sido dados a los ángeles. Y Gabriel no es cualquier angelito, ¿eh? Mira, si ves el capítulo 1, versículo 19, esto es lo que dice Gabriel. Está hablando con esa Elizabeth y le dice: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Le contestó el ángel. ¿Sabes qué? Gabriel aparentemente está ante la presencia de Dios. Él recibe órdenes directas de él. Miguel lo mismo. Miguel y Gabriel aparecen una vez al mismo tiempo en la Escritura, en el libro de Daniel. Dios manda a Gabriel con un mensaje para Daniel. Y dice en ese capítulo, creo es el 7, no recuerdo, pero es en el libro de Daniel, donde dice que viene Gabriel a darle un mensaje a Daniel y que se le atraviesa el príncipe de Persia. Y el príncipe de Persia es un demonio, es un ángel caído que está peleando con Gabriel. Y le dice Gabriel a Daniel cuando le está contando la historia: ¿sabes qué? Desde que te pusiste a orar, me mandó el Señor a darte este mensaje, pero se me atravesó el príncipe de Persia. Entonces lo que pasó, tuve que hablarle a Miguel para que viniera a ayudarme. Y cuando Miguel empezó a pelear con el príncipe de Persia, yo pude venir a darte el mensaje. Y después de que me vaya, tengo que seguir peleando ayudarle a Miguel, porque el príncipe de Grecia viene. Y vemos esto, que hay una guerra de ángeles, porque en ese capítulo todos los príncipes son ángeles. A Miguel le da el nombre del príncipe en ese capítulo. Y estamos hablando de ángeles contra ángeles. Eso es una batalla increíble. Pero son los únicos 2 ángeles que tienen nombre. Algo que vemos en Miguel, y a ver si podemos tocar el tema de Miguel después, es de que Miguel, siempre que lo ves, siempre que aparece en la Biblia, está peleando. Siempre está batallando. Nunca está tranquilo. Sí, aquí vemos a Gabriel llevando mensajes e incluso peleando. Pero Miguel, cada que lo ves, todo el tiempo está en guerra. Es increíble ese ángel. Y son los 2 únicos que sabemos que tienen nombre. Algo muy interesante en el libro de Enoc, creo que es el que lo menciona, habla de 7 ángeles que están solamente en la presencia de Dios y menciona a estos 2. No me acuerdo de los 7. Bueno, sí me acuerdo, pero no estoy muy seguro si te voy a dar los nombres, porque son muy similares los nombres. Uno es Miguel, el otro es Gabriel, el otro es Rafael, el otro es Yudiel, el otro es Saramiel, el otro es Judiel. El otro no me acuerdo. Son 7. Pero aparentemente esos 7 están en la presencia de Dios. Eso es lo que nos dicen otros textos extrahistóricos de la Escritura, que no están en el canon, pero que son muy válidos. Y aquí es lo que dice Gabriel: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Este angelito Gabriel, vamos a ver que tiene una labor muy importante en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque aquí cuando se le aparece a ella, a esta María, le cuenta la historia. Tú vas a quedar embarazada. Y vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. Y dice María: pero ¿cómo es posible si nunca he tenido un contacto íntimo con ningún hombre? Y le dijo a ella: no te preocupes, lo que vas a concebir es del Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios.
No, imagínate que recibas ese mensaje tú si eres mujer. ¿What? Ya, tú vas a ser la mamá del Mesías. Y desde ese momento, créeme, desde que se anuncia, Satanás empezó a trabajar detrás de las escenas. Y la Biblia no nos habla mucho de esto, pero nos va a dar unos detallitos de cómo funciona y cómo trabaja. Y si primeramente tuvo que llegar el ángel a hablarle a María y decirle cuál era el plan. Una vez que María entendió el plan y dijo, pues que se haga en mí según tu voluntad, termina el pasaje diciendo esto: aquí tienes a tu sierva, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que haga conmigo como Él ha dicho. Y con esto el ángel se alejó, se fue el ángel. Pero algo interesante que pasó es de que ahora tenemos un pequeño problema porque María está embarazada. Y la ley es esta: María no está casada todavía, está comprometida. En la ley de Israel, si había un caso de adulterio, de fornicación de ese tamaño, te costaba la vida. Y José, siendo un hombre honesto, siendo un hombre bueno, él dijo lo siguiente, salió con un plan y dice, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a echarme la culpa a mí para que ella no le hagan nada y piensen que yo abusé de ella y yo me voy a ir del pueblo para que no pase nada. Pero qué interesante, fíjate, Dios está viendo todo lo que está pasando y su plan se va a llevar a cabo. Aquí es donde empieza una vez más la intervención de los ángeles. Porque en este caso, Dios, sabiendo la mentalidad de José, que manda a un ángel a hablarle a José. Y eso lo encuentras en Mateo 1, del versículo 18 al 24. Pero lo interesante en la vida de José es esto, que el ángel se aparece, pero no como a María, que lo saluda y lo está viendo. No. A José los ángeles se le aparecen en sueños. 3 veces se le aparecen los ángeles a José. Y 3 veces le hablan en sueños solamente. Qué interesante. No los vio él, no pudo tocarlos o saludarlos, sino en visión los ángeles le hablaban a él. Habla de un solo ángel y no nos dice quién es. Pero yo creo que fue el ángel Gabriel, el mismo que empezó la misión. Y eso es lo que dice el pasaje más o menos a grandes rasgos. En Mateo 1, del 18 al 24, dice que se le aparece el ángel a José y le dice, no temas de recibir a María por esposa, José, porque lo que ella va a concebir del Espíritu Santo es, tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús o Yeshua, que significa Dios salva. Y José entiende y dice, ¿sabes qué? Pues no la voy a dejar. Y se queda con ella. No, imagínate esto. Este otro pasaje lo vas a encontrar también en Mateo, donde cuando la noche o el día que nace Jesús, qué gran actividad hubo en el cielo, porque ¿sabes qué? Dios manda ángeles a gritar por todos lados, el Mesías ha nacido. Nos dice el pasaje que cuando Jesús nace, manda ángeles a hablarle ¿a quién? A los pastores. Sí, el día que nace Jesús, lo más probable que fue en una noche, los ángeles estaban afuera en el campo, en la montaña, cuidando a los chivos, a los borregos, en la oscuridad, en el frío. Y a ese lugar, Dios mandó a sus ángeles. No mandó a los ángeles al templo a hablarle a los maestros de la ley, a hablarle a los judíos o a los escribas o a los fariseos. No. Dios mandó a los angelitos, a los pastores, a los que estaban afuera del templo, a los que vivían en la oscuridad. Y fueron a darles la gran noticia. Jesús, el Mesías, ha nacido. Y el pasaje dice que cuando los pastores ven a los ángeles, se asustan. Es que es increíble, imagínate. Yo no sé cómo son los ángeles. Pero dice el pasaje que se aparecen unos cuantos angelitos a decirle a los pastores, el Mesías ha nacido. Y lo van a encontrar así, acostado en un pesebre. Va a estar en un establo, vayan a verlo. Y dice que en ese momento, cuando dan el mensaje, una multitud de ángeles bajan cantando y están con ellos también. De esa manera es como se inaugura o se celebra el nacimiento de Jesús. Dios manda a los ángeles, los mismos ángeles que saben que el que acaba de nacer es su creador, porque recuerda que Jesús es el creador de lo visible y lo invisible.
Qué gran gozo hubo en el cielo. Qué gran fiesta hubo en la tierra. Y Dios la festeja de esa manera. Anuncien que mi hijo ha nacido. Y manda a los ángeles a la oscuridad, donde no hay luz, donde hay frío. Y así es Dios, ¿eh? Él le encanta ir a donde hay oscuridad. Si tu vida está oscura, hay mucho mugrero, cochinero, oscuridad que tiene que removerse. Jesús es la luz del mundo. Así lo dice el Evangelio de Juan. Y esa luz quiere darte vida y quiere darte vida eterna. Pero así fue, fíjate a dónde llegó. Llegó a un pesebre y llegan los ángeles y lo anuncian. Pero una vez más Satanás entra en acción. Porque ¿sabes qué? ¿Te acuerdas el pasaje de los magos del oriente? De Magi. Los conoce muchas veces como los reyes magos. Dice que ven la estrella en el cielo de que ha nacido el Mesías. ¿Y qué es lo que hacen? Dice que vienen del oriente. Lo más probable es que venían de Babilonia. Y venían de por allá de lo que es Irak hoy en día. Y venían caminando sus animalitos. Van a ver al verdadero rey de los judíos. Cuando llegan y le dicen a Herodes, hemos visto la estrella del rey de los judíos. ¿Dónde está? Y encuentran, y cuando saben dónde está, se van a verlo para honrarlo y glorificarlo y darle regalos que llevaban. Pero Satanás no estuvo de acuerdo. ¿Sabes qué hizo Satanás? Le metió en la cabeza a Herodes y dijo, ve y mata a todos los bebés. A todos, no bebés, eran como de 2 años más o menos para abajo. Mata a todos los niños de esa edad. ¿Por qué? Porque entre ellos está el Mesías. Y antes de que pasara eso, una vez más, en el capítulo 2 de Mateo, versículo 13, el ángel se le vuelve a aparecer a José en sueños y le dice, toma a María y al bebé y vete de aquí porque Herodes lo quiere matar. ¿Sí te das cuenta? Cómo desde chiquitito, desde que era un bebé, Satanás tenía en mente destruir a Jesús. Pero Dios es tan poderoso que todo el tiempo estaba viendo por su hijo. Y manda a los ángeles, lo preparan y lo llevan y lo mueven. Y Dios es así. Y créeme que Dios te ama exactamente de la misma manera. ¿Has tenido algún encuentro algún día con un ángel o con algunos ángeles? Lo más probable es que sí y ni cuenta te has dado. Porque a veces dice la Escritura que los ángeles se visten y parecen personas. Pero no, dice la Escritura, son ángeles enviados por Dios. Y aquí pasa eso en la vida de este José. Llegan los ángeles y le avisan, toma a la mujer y al niño y vete a Egipto, porque ¿sabes qué? Este Herodes lo quiere matar, y así es. Toman al bebé y se van a Egipto por allá. Una vez que muere Herodes y toda la gente que lo quería destruir, ¿sabes qué es lo que pasa? Le dice, una vez más los ángeles, en el capítulo 2, en el versículo 19, se le vuelven a aparecer los ángeles a José en el sueño, y le dicen, José, ya puedes regresar a Jerusalén, a Israel, ya se murió Herodes, regresa a casa, y así es. Y vemos cómo los ángeles, desde antes de que nace Jesús, en su nacimiento y en sus primeros años de su vida, los ángeles están muy activos protegiéndolo. Y así es. Pero no solo ahí. Los ángeles están presentes en la vida de Jesús, también en el ministerio. Mira, el pasaje en Mateo 4, del 1 al 11, nos habla de que el Espíritu de Dios, una vez que bautizan a Jesucristo, dice que está en el río Jordán, y Juan el Bautista lo bautiza y lo levanta. Y en ese momento se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. ¡Qué gran evento! Ese es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y dice que baja el Espíritu Santo como una paloma. No era una paloma, dice que era como una paloma, tal vez la imagen de una palomita, y cae arriba de él. Y en ese momento comienza el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Enseguida de que comienza el ministerio de Jesús, dice el pasaje lo siguiente en Mateo 4, del 1 al 11. A grandes rasgos dice así, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y ahí fue tentado por Satanás. Durante 40 días, él estaba entre las fieras y los ángeles le servían. No, qué interesante es esto, pon atención. Porque aquí está Jesús en el ministerio trabajando. La inauguración de su ministerio, lo primero que hacen es llevarlo al desierto para ponerlo a prueba. Después de 40 días, créeme que hace hambre, ¿eh? Yo he ayunado 2 o 3 días y créeme que al 5.º día me puedo comer a un niño. Tengo tanta hambre que dame algo. Y te molestas y te pasa todo cuando estás ayunando. Bueno, imagínate qué pasó con 40 días.
después de no comer. Dice el pasaje que estaba entre las fieras, entre los animales salvajes, ahí en el desierto. Yo no sé, pero yo siento que hasta los ángeles lo estaban protegiendo de esos animales. ¿Saben qué? Déjenlo en paz. Pero dice el pasaje que una vez que vence la tentación, los ángeles llegan a servirle. Es decir, llegan y ¿sabes qué? Le dan de comer. Come algo. Toma esto. Jesús tenía el poder de pegarle un arbusto y sacar un burrito de carne asada, una torta de jamón, pero no lo hizo. Él tenía el poder de hacer eso, pero no lo hizo. ¿Sabes qué hizo? Se esperó, venció la tentación y los ángeles le sirven. Y así son los ángeles. Recuerda que hicieron con Elías. Elías tenía hambre y dice en los pasajes la escritura, que Dios mandó un angelito a darle de comer. Le dio una tortita de carne asada y una Pepsi. No es cierto. Le dio una jarrita de agua y una tortita, creo, de pasas. Come, porque la misión va a estar larga. Y aquí vemos lo mismo. Cómo los ángeles, hasta en esos detalles tan pequeñitos como el darte de comer, se manifiestan. Pero también hubo otra actividad. Mira, esto realmente sí me conmueve bastante. Porque ya con Jesús vemos que los ángeles estuvieron en su ministerio muy activos. Pero también estuvieron muy activos en su sufrimiento. Y es ahí donde realmente me conmueve el ver lo que pasó en la vida de Jesús. En el capítulo 22 de Lucas nos habla el pasaje de lo que pasó con Jesús en Getsemaní. Yo diría que es de los momentos previos al gran sufrimiento que iba a enfrentar, que era la crucifixión. En Lucas 22, del versículo 39 al 46, dice lo siguiente. Esto sí es importante de leer, por eso lo voy a leer. Y espero entiendan lo que dice el pasaje. Dice así: Jesús salió de la ciudad, como era su costumbre, y se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. ¿Ya escuchaste esta orden? Oren para que no caigan en tentación. Si tú eres tentado por cualquier área en tu vida, sea lo que sea, mentir, robar, pornografía, adulterio, sexo, lo que sea. Si eres muy tentado, ve lo que dice este pasaje. Dice, oren para que no caigan en tentación. La oración es tan poderosa que te mantiene lejos de la tentación. La razón por la cual pecas y caes en tentación es porque no estás orando. Ve lo que dice el Señor, oren para que no caigan en tentación. Y dice, entonces se apartó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y ve su oración. Esta oración es bien poderosa. Esto es lo que dice: Padre, si quieres, no me hagas beber de ese trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. No, observa esto. Esto va a ser muy importante que entiendas. Jesús en ese momento sabe muy bien lo que le espera en la cruz. Y aquí en su oración lo que está diciendo el Señor, si es posible, líbrame de este trago amargo. Es decir, si es posible, Señor, líbrame de la cruz. Es lo que estaba pidiendo. Pero qué grandes palabras dice después. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre es de que Él fuera a la cruz. El gran sufrimiento por el que estaba pasando. Dice el pasaje que tuvo que mandar un ángel a fortalecerlo, porque sus amigos lo abandonaron. No, quiero que pongas atención, porque hay un gran misterio en este pasaje de Getsemaní. Aquí está en el huerto, o el jardín de Getsemaní. Muchos lo conocen como un huerto o como el jardín de Getsemaní. Y hay una gran comparación en la vida de Jesús en este punto, en cuanto a los ángeles y en otras áreas. Porque recuerda esto, que todo el problema del pecado que existe en la tierra se inició en un jardín, en el jardín del Edén. Y toda la solución al pecado, a la muerte y al infierno, inicia en otro jardín, aquí, que es el Getsemaní.
Allá en el Edén, todo fue de día. Y platicaron con Satanás y todo pasó de día. Aquí en el Getsemaní, todo pasó de noche. Allá en el Getsemaní, en el jardín del Edén, Adán tomó del fruto que le dio a su esposa. Aquí, en el jardín de Getsemaní, Jesús no quiere aceptar el trago amargo, pero a fin de cuentas lo recibe de su Padre. Adán tomó en el jardín del Edén, en el Getsemaní, Jesús recibe. Allá, en el jardín del Edén, Adán muere espiritualmente al comer de ese fruto. Aquí en el Getsemaní, más adelante vamos a ver que Jesús muere, pero físicamente y nunca espiritualmente. En el jardín del Edén, después de que peca Adán y Eva, son expulsados del jardín y mandan ángeles, querubines, no a expulsarlos, pero a proteger el árbol de la vida, y los despiden del jardín. Aquí, en el jardín de Getsemaní, un ángel llega a fortalecer, no a expulsarlo, sino a fortalecerlo. Y vemos el gran contraste de cómo Jesús y Adán son muy similares. Sí, a Jesús se le da el título del último Adán, porque el primer Adán nos quedó muy mal, cayó, falló, pero este no falló, él venció. Y así fue. Aquí está, imagínate, en la gran necesidad, en el gran sufrimiento, Jesús encuentra un poco de confortamiento a través de un ángel. Pero no solo eso, porque la palabra sigue diciendo que incluso en su muerte y en su resurrección, los ángeles estuvieron presentes. Sí, en el pasaje, en la resurrección, en Lucas 24, del versículo 1 al versículo 9, nos habla de la vida, nos habla de lo que realmente pasó en su resurrección. Pero quiero que pienses esto, quiero que tengas esto en mente. Jesús, cuando fue a la cruz, estando ahí sufriendo, gritando al Padre, ¿por qué me has abandonado? En todo ese sufrimiento, ¿te has puesto a pensar qué estaba pasando en el cielo? ¿Te imaginas qué pasó cuando lo estaban flageando con ese látigo, destruyéndole la espalda? Cuando lo estaban bofeteando, golpeando en la cara, escupiéndolo, cuando le ponen esa corona de espinas y la sangre empieza a rodar por toda su cara. ¿Qué estaría pasando en el cielo? ¿Qué estarían haciendo los ángeles en ese instante? Yo siento que estaban gritando: Señor, da la orden, danos la orden y bajamos y arreglamos este problema por ti y te protegemos. Pero no lo hizo. Cuando llegan a arrestar a Jesús, Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados y le dice: Señor, no se trata de eso, de pelear. ¿Qué no te das cuenta que si se tratara de pelear, le diría a mi padre que me mande 12 legiones? 12 legiones de ángeles para arreglar este problema. ¿Y sabes qué? Una legión de ángeles, una legión de soldados en este tiempo romano eran un promedio de 6,000 soldados. Esa era una legión. Solo que Jesús estaba diciendo: le puedo decir a mi papá que me mande 12 legiones, que son 60,000, son 72,000 ángeles para arreglar este problema, pero no se trata de eso. La palabra nos dice en Segunda de Reyes que un ángel en una ocasión se llegó y mató, ¿qué fueron? 160,000 soldados, creo. Un solo ángel. Imagínate 12 legiones, que no iban a ser 72,000 ángeles. Pero ¿qué estarían haciendo los ángeles en en ese día que estaba muriendo Jesús? Viendo a su Creador morir. ¿Qué estaría haciendo Miguel? ¿Estaría con la espada afuera? Da la orden, Señor. Da la orden, Jesús, y te salvamos en este instante. No dio la orden. Fue a la muerte. Miguel, Gabriel, todos los querubines, todas las huestes celestiales listas para protegerlo. Y dijo Dios: no, eso lo tengo que hacer. Todo eso pasó detrás de las escenas y tal vez más que no podemos ver. Pues yo me imagino que eso es lo que sucedió. Y muere.
¿Y sabes qué? Ya nada más te voy a contar la historia porque se nos está acabando el tiempo. Vemos que los ángeles están presentes en su nacimiento, desde antes de su nacimiento. En su nacimiento, en el nacimiento de Jesús. Están presentes en su ministerio. Están presentes en la tentación. Están presentes en el sufrimiento. Y no solo eso, están presentes en su muerte y en su resurrección. Porque nos dice el pasaje que en la resurrección, una vez más en Lucas 24, Lucas capítulo 24, de versículo del 1 al 9, dice que una vez que Jesús muere y lo ponen en la tumba, al domingo siguiente corren las mujeres a buscarlo, corren a la tumba a verlo, y cuando llegan no está ahí. Y cuando lo están buscando, dice que hay dos hombres parados, dos varones vestidos de blanco, y le preguntan a las mujeres: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? No está aquí, porque resucitó. Vayan y cuéntenle a los discípulos. Imagínate la fiesta que hubo en el cielo cuando vieron que el creador del universo regresa de la muerte. Y dice: aquí estoy, y todo el poder me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo es mío una vez más. Y salen corriendo las mujeres a contarles. Y no solo en la resurrección están presentes. ¿Sabes qué? También están presentes en su ascensión. Dice la palabra en el libro de Hechos, es Hechos capítulo 1, de versículo 1 al 11, que Jesús llega al momento y le está dando instrucciones a los muchachos, a los discípulos, qué es lo que va a pasar, qué es lo que tienen que hacer. Y en ese momento, después de que da las instrucciones, empieza a elevarse y empieza a ascender al cielo. Y los ángeles están con él, ascendiéndose al cielo. Y una vez más se aparecen otra vez esos dos varones. ¿Quiénes serán? Algunas personas dicen que es Elías y Moisés. No sabemos quiénes son. Yo creo que son ángeles. La Escritura no nos dice quiénes son. Pero ahí están presentes y le dicen a los discípulos: hombres de Galilea, ¿por qué están viendo el cielo de esa manera? ¿Por qué se ponen así de tristes? Así como lo ven ascender, así va a regresar. Y cuando regrese por segunda vez, va a regresar en justicia y va a poner las cosas en orden. ¿Y sabes qué? Con eso quiero terminar. Porque en su segunda venida, según el Evangelio de Mateo, versículo 16, del versículo 27 al 31 más o menos, nos habla de que cuando Jesús regrese por segunda vez, va a venir con todas las huestes celestiales y van a llegar a la tierra y van a hacer justicia. Y van a corretear a Satanás, a los ángeles caídos, al anticristo, al falso profeta. Y van a llegar a hacer justicia con toda la gente mala que hay en la tierra. Y va a haber sangre por todos lados. Pero no viene solo. Lo acompañan los ángeles. Y vienen en centenares, en millares de ángeles. Y en unas cuantas palabras, en unos cuantos minutos más o menos, te di a entender o te expliqué ¿qué pasó? ¿Cómo fue la actividad de los ángeles en la vida de Jesús? Y créeme, Dios te quiere a ti también bastante. Te quiere tanto que mandó a su único hijo a morir por ti. ¿Tú crees que no está dispuesto a mandarlos, esos ángeles, a que te protejan? Créeme que sí. Si lo hizo por su hijo, lo puede hacer por ti también porque Él te ama. Y espero que tú tengas un corazón sensible a las cosas de Dios y que lo aceptes pronto como Señor y Salvador. Con esto voy a terminar. En mi corazón, y no solamente en el mío, en muchas otras personas que nos dedicamos a lo mismo, a compartir el Evangelio, estamos convencidos que Jesús no tarda en regresar. ¿Estás listo? ¿Ya lo aceptaste como Señor y Salvador? ¿Estás viviendo en pecado? ¿Estás robando? ¿Estás viviendo una vida de sexo desenfrenado? ¿Eres adicto a la pornografía? ¿Estás engañando a tu esposo? ¿Estás engañando a tu esposa? ¿Vives en adulterio? Créeme que si el Señor regresara en este momento y estás viviendo de esa manera, te quedas, no te vas con Él. Dios nos dio la oportunidad a través de su Hijo Jesucristo para arrepentirnos y llegar a Él y que nos acepte y que nos lleve a su reino, a vivir con Él por toda la eternidad. Pero tú tienes que tomar esa decisión mientras estés en vida. Créeme,
lo que le espera al planeta Tierra en los años futuros es horrible. Y vamos a tocar de esto más adelante en las siguientes clases. Cuando hablemos de los ángeles en los últimos días, te vas a dar cuenta qué horrible y qué catástrofe va a ser el vivir en la tierra. Qué desgracia el vivir en la tierra antes de que Jesús regrese. Durante esos 7 años de tribulación de la cual nos habla la Biblia, todo esto que estás viendo ahorita, todas estas muertes, créeme que no va a ser nada a comparación de lo que se acerca. ¿Estás listo? ¿Estarás aquí cuando eso suceda o estarás en la casa de mi Padre Celestial? Créeme, hay una manera de escaparse de todo eso y es a través de Jesús. Y espero que tomes tu decisión a tiempo, antes de que caiga la noche. Gracias por haber estado conmigo. Continuaremos con nuestros estudios en cuanto a los ángeles. Espero este te edifique y te fortalezca y te haga ver quién es Jesús. La semana que entra vamos a hablar de los ángeles en la iglesia y tal vez un poquitito los ángeles y su actividad en los últimos días antes del apocalipsis, antes de la gran tribulación. ¿Ok? Gracias una vez más por haber estado conmigo. Espero te hayas llevado algo sabroso, algo precioso de esta clase y que te permita seguir creciendo y edificando tu conocimiento en quién es Dios. De antemano, del ministerio de Telestai y de tu hermano Cristo Jesús, te doy las gracias por haber estado conmigo. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja. Y nos vemos la semana que entra, si Dios nos lo permite. Recuerda, lee la Escritura, haz tu oración y comparte el Evangelio, porque el tiempo se está acabando. Hasta pronto. Que Dios te bendiga y nos vemos, ¿ok? La semana que entra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.